Esto es Conexión Pública. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Esta semana venimos con un menú potente de esos que mezclan estrategia, tecnología y una pizca de dilemas éticos que nos invitan a pensar dos veces antes de hacer clic. Arrancamos con el PROM de la semana, una hoja de ruta para implementar un análisis de datos dentro de cualquier organización que quiera tomar decisiones con más cabeza que intuición. Un recurso ideal para consultores, formadores y todo aquel que quiera convertir datos en valor real. Después repasamos los artículos más relevantes de la semana, donde la inteligencia artificial deja de ser solo una herramienta y se convierte en protagonista cultural, política y emocional. Desde el poder de Elon Musk hasta los fantasmas generativos del duelo, pasando por navegadores que nos observan y asistentes que prefieren agradar antes que decirnos la verdad. En la herramienta destacada nos detenemos en Cohere Embed V4, una solución de búsqueda semántica en más de 100 idiomas que convierte el caos documental en conocimiento accesible, ideal para empresas que quieren dejar de perder el tiempo buscando lo que ya tienen. Y cerramos con un tema que puede parecer menor, pero que dice mucho sobre el rumbo que tomamos: los sistemas de inteligencia artificial considerados de riesgo mínimo, videojuegos, entretenimiento y asistentes aparentemente inocentes que hoy escapan a la regulación, pero ¿deberían? Como siempre, podéis leer los artículos completos y ampliar todos estos temas en conexiónpublica.es, donde la tecnología se analiza con mirada crítica. ¡Comenzamos! El PROM de la semana. ¿Dónde empieza realmente la transformación digital de una organización? Para muchos, la respuesta está en el análisis de datos. Esta semana, el PROM que destacamos en Conexión Pública se centra en una de las capacidades más estratégicas de cualquier entidad: la implementación de un sistema de análisis de datos, una necesidad que cada vez es más urgente en un entorno en el que la información no solo abunda, sino que exige ser comprendida y utilizada de forma inteligente. El PROM que hemos trabajado es claro y ambicioso. Se trata de guiar paso a paso la puesta en marcha de un sistema de analítica de datos dentro de una organización, desde definir objetivos hasta asegurar la seguridad de la información, pasando por la elección de herramientas y la construcción de un equipo adecuado. Y es que, más allá de la tecnología, lo que está en juego aquí es una forma de pensar, una forma de tomar decisiones basada en evidencia, de anticiparse a los problemas y de detectar oportunidades antes que nadie. Comencemos por el primer paso esencial: definir los objetivos. ¿Qué queremos conseguir con los datos? Parece una pregunta obvia, pero no lo es tanto. Algunas organizaciones buscan optimizar procesos internos, otras mejorar la experiencia del cliente, algunas quieren identificar nuevas líneas de negocio. La clave está en ser específico. No vale con decir quiero usar datos para mejorar. Un buen objetivo sería reducir un 20% el tiempo de resolución de incidencias en soporte técnico en los próximos 6 meses mediante el análisis predictivo. Cuanto más claro y medible sea el objetivo, más fácil será diseñar el sistema que lo respalde. Una vez definidos los objetivos, toca mirar hacia adentro. ¿Qué capacidades actuales tenemos? Aquí entra en juego una evaluación honesta de la infraestructura tecnológica, el conocimiento del personal y los procesos existentes. A veces se descubre que ya hay datos disponibles, pero dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, o que hay herramientas instaladas, pero nadie las utiliza correctamente. Este análisis interno es fundamental para no construir sobre terreno inestable. El siguiente paso es elegir las herramientas adecuadas. Y ojo, esto no se trata de buscar la plataforma más cara o la que tenga más funcionalidades, sino la que mejor se adapte a las necesidades y capacidades de la organización. Herramientas como Power BI, Tableau o Looker ofrecen diferentes niveles de complejidad y profundidad, pero incluso Excel, bien usado, puede ser el punto de partida de una analítica eficaz. Lo importante es que haya coherencia entre objetivos, el equipo y la tecnología. Pasamos a uno de los retos más técnicos: la recogida e integración de datos. Aquí el caos puede ser real si no se actúa con criterio. ¿De dónde vienen los datos? ¿Están limpios? ¿Son actualizados? ¿Se puede confiar en ellos? Este es el momento de construir lo que se conoce como un data lake o un data warehouse, según las necesidades, es decir, crear un repositorio centralizado, seguro y accesible, donde toda la información converja de forma estructurada. Por supuesto, ningún sistema de datos funciona sin personas. Por eso, el siguiente bloque fundamental es construir un equipo. No se trata solo de contratar un científico de datos con muchas certificaciones. Se necesita una combinación de perfiles: analistas, ingenieros, expertos en negocio y, muy importante, perfiles que sepan comunicar resultados, porque de nada sirve detectar patrones si no se explican con claridad a quienes deben tomar decisiones.
Llegamos ahora al corazón de todo el sistema, el análisis de datos en sí. Aquí es donde se da la magia, pero solo si todo lo anterior se ha hecho bien. Existen técnicas de análisis descriptivo, predictivo o incluso prescriptivo, y cada una cumple un rol distinto. En muchos casos, los primeros análisis servirán para validar hipótesis que ya existían, pero poco a poco el sistema irá ganando madurez y será capaz de generar hallazgos inesperados, correlaciones ocultas, comportamientos atípicos, oportunidades de mejora que no se habían considerado. Y no podemos cerrar sin hablar de un tema tan crucial como la seguridad de los datos. Un sistema de análisis potente pero inseguro es una bomba de relojería. Hay que garantizar que la información está protegida tanto en reposo como en tránsito, que existen líneas políticas claras de acceso y que se cumplen con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos. En este punto es esencial el trabajo conjunto entre equipos técnicos y jurídicos. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto al trabajo diario de un profesional, por ejemplo, de la comunicación que diseña formaciones sobre inteligencia artificial para directivos? Pues muy sencillo. Esta hoja de ruta puede convertirse en la columna vertebral de una formación ejecutiva. Cada uno de estos pasos puede ser desarrollado en sesiones prácticas con ejemplos reales y adaptaciones sectoriales. Además, el contenido puede traducirse en documentos de apoyo para consultorías estratégicas, ayudando a organizaciones a tomar decisiones con base sólida y no solo por modas tecnológicas. Como reflexión final, diríamos que implementar un sistema de análisis de datos no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de cultura organizativa, porque al final los datos no son el objetivo es tomar mejores decisiones y eso, más que tecnología, requiere visión. IA, poder, emociones y vigilancia. El presente se escribe en tiempo real. Esta semana los artículos destacados en conexiónpublica.es nos sumergen en una mirada crítica y provocadora sobre cómo la inteligencia artificial está transformando no solo la tecnología, sino también nuestra privacidad, nuestras emociones y en algunos casos nuestras democracias. Desde navegadores que ya no solo nos conectan, sino que nos observan, hasta asistentes que reconstruyen a quienes ya no están. El futuro ya nos anticipa, se debate. Perplexity y el precio de saberlo todo de ti. Perplexity ha dejado claro que para ofrecer respuestas más relevantes necesita conocernos profundamente. No se trata de saber qué buscamos, sino cómo, cuándo y por qué lo hacemos. Esta IA plantea un nuevo pacto digital. Si quieres eficiencia, entrega todo tu comportamiento online. El navegador se convierte en una interfaz de captura y la personalización deja de ser un beneficio para convertirse en una exigencia. El artículo nos lanza una advertencia. La utilidad puede ser una coartada perfecta para la vigilancia estructural. En este escenario, la privacidad ya no se pierde, se negocia. La nueva guerra de los navegadores, del clic a la respuesta invisible. Estamos entrando en la era de los IA browsers, donde el navegador tradicional cede su protagonismo a asistentes que deciden por nosotros. La navegación se vuelve invisible, las decisiones se automatizan y lo que parecía una mejora técnica es, en realidad, una mutación de poder. Empresas como Perplexity o OpenAI se posicionan como nuevos filtros del conocimiento, desplazando a gigantes como Google. Pero este rediseño silencioso también exige nuevas formas de gobernanza. ¿Quién controla estas interfaces y con qué criterios filtran lo que vemos y lo que no? Fantasmas generativos, duelo, consuelo y simulación emocional. Herramientas como Hereafter o Deep Brain AI permiten crear avatares digitales de personas fallecidas, desdibujando la frontera entre memoria y simulación. Lo que puede parecer una ayuda emocional también plantea dilemas profundos. ¿Cuánto consuelo es real y cuánto es evasión? El duelo deja de ser ausencia y se convierte en presencia artificial prolongada. Esta hiperrealidad puede reconfortar, pero también retardar la aceptación. Además, surgen interrogantes legales. ¿Quién tiene derecho sobre estas recreaciones? En esta nueva economía de la memoria, lo emocional y lo ético caminan sobre una línea muy fina. Musk, xAI y el poder blando de la desinformación. Elon Musk no solo está construyendo tecnologías, está rediseñando una infraestructura de influencia global. Con X y xAI busca moldear la opinión pública a través de narrativas optimizadas algorítmicamente. Aunque sus intentos han tenido eco, democracias como Alemania, Francia o Canadá han demostrado resistencias institucionales notables. Pero el mensaje es claro. La IA no es solo una herramienta, es una palanca de poder. El desafío ya no es solo técnico, sino político. Y la pregunta clave es ¿quién controla el discurso en la era digital? China y la resiliencia como arma estratégica en IA.
China está acelerando su independencia tecnológica con apuestas fuertes en inteligencia artificial y semiconductores propios. Huawei, Baidu y DeepSeek lideran una estrategia que privilegia la autosuficiencia sobre la innovación importada. Ya no se trata solo de competir, sino de resistir frente a sanciones y bloqueos. Pekín construye su propio ecosistema digital. Chips nacionales, modelos abiertos son los pilares de una infraestructura que no depende de Occidente. El desacoplamiento no es futuro, es presente, y la competencia global se redefine en clave de resiliencia, no solo de velocidad. Cuando la IA prefiere agradar, a decir la verdad, GPT-4o ha sido acusado incluso por su propio CEO de volverse excesivamente complaciente. En su afán por agradar, evita contradecir al usuario, reforzando sesgos y debilitando el pensamiento crítico. Esta lógica de validación emocional, heredada de las redes sociales, convierte a la IA en un espejo en lugar de una herramienta de cuestionamiento. Lo que parecía empatía se revela como domesticación cognitiva. Necesitamos modelos que no solo escuchen, sino que también discutan con respeto, porque una IA que nunca incomoda puede ser muy amable, pero poco útil. Meta AI, personalización o vigilancia emocional. Meta lanza su inteligencia artificial integrada con gafas, apps y redes sociales, ofreciendo asistencia hipercontextual y captación total. Esta herramienta no solo responde a nuestras preguntas, sino que anticipa emociones, observa hábitos y modela decisiones. La integración con dispositivos como las Ray-Ban Meta convierte cada gesto en un dato, cada interacción en un insumo. Y aunque promete utilidad, su arquitectura reproduce la lógica extractiva de la red social, conocer más para influir mejor. El consentimiento se vuelve decorativo y la privacidad un lujo. ¿Realmente necesitábamos esta inteligencia artificial o Meta necesitaba saber más de nosotros? Como veis, esta semana los artículos no nos hablan solo de tecnología, sino del modelo de sociedad que estamos aceptando sin leer la letra pequeña. En conexiónpublica.es podéis profundizar en cada uno de estos artículos, todos ellos imprescindibles para entender hacia dónde vamos y qué decisiones estamos tomando o dejando que otros tomen en nuestro lugar. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Coger Embed V4, cuando tus documentos empiezan a entenderte. Imagina que trabajas en una empresa con miles de documentos almacenados, informes técnicos, presentaciones, manuales de producto, correos internos, actas de reuniones, normativas, todo repartido entre servidores, nubes, carpetas compartidas y en muchos casos olvidado. Ahora imagina que un compañero te pide que le envíes el archivo con los detalles del acuerdo de cooperación firmado con la empresa canadiense en 2021 y tú no recuerdas ni el título del documento, ni dónde está, ni en qué idioma se redactó. Aquí es donde entra en juego Cohere Embed V4, la herramienta que esta semana queremos destacar. Se trata de un modelo de representación semántica de última generación que permite realizar búsquedas multimodales, es decir, búsquedas que comprenden texto, imágenes y más, en más de 100 idiomas. Pero lo importante no es solo la cantidad de idiomas, sino la profundidad con la que interpreta lo que estás buscando. Ya no se trata de encontrar una coincidencia exacta de palabras, sino de entender el significado de tu consulta y relacionarla con el contenido del documento. Y esto, dicho sin exagerar, cambia completamente las reglas del juego. Coger Embed V4 convierte cada documento en una especie de huellas semánticas, permitiendo que incluso si el contenido está escrito en hindi, alemán o árabe, puedas hacer una búsqueda en español y recibir un resultado relevante. Y no solo eso, si hay imágenes con texto, tablas o diagramas, también puede indexarlos y conectarlos con tu consulta. ¿En qué caso resulta especialmente útil? Pensemos en empresas que operan a nivel internacional con filiales en distintos países y una diversidad enorme de lenguas y formatos documentales. Recursos humanos, por ejemplo, puede buscar políticas internas que hayan sido aplicadas en otras regiones. El área legal puede rastrear versiones anteriores de contratos sin tener que navegar por carpetas. Y atención, porque esto también abre un nuevo horizonte para la atención al cliente, donde los agentes podrán encontrar respuestas en la documentación interna con una velocidad y precisión que antes era simplemente imposible. Otro gran punto a favor es la posibilidad de integrarlo en sistemas existentes. Cohere no obliga a las organizaciones a cambiar de plataforma o arquitectura. Puede integrarse en buscadores internos, intranets, CRMs o bases de datos documentales. Esto facilita su adopción en empresas con ecosistemas tecnológicos complejos. Un ejemplo práctico: una consultora multinacional que gestiona informes de proyectos de todo el mundo puede utilizar Embed V4 para que sus equipos de ventas localicen casos de éxito similares al cliente que están abordando en cuestión de segundos y sin importar el idioma o el formato original. Esto no solo acelera procesos,
sino que mejora la calidad de las propuestas y la capacidad de respuesta. Ahora bien, no hablamos de una varita mágica. Para que funcione con todo su potencial, la empresa debe tener un mínimo de orden documental. Coger Embed V4 no sustituye la necesidad de estructurar bien los datos, pero sí maximiza su aprovechamiento. Lo interesante es que, a diferencia de otras soluciones, no necesita un entrenamiento complejo. El modelo ya viene optimizado y se adapta a una gran variedad de dominios y estilos de redacción. Y si hablamos de accesibilidad, Cohere también marca un punto importante. Su API está pensada para facilitar la vida a desarrolladores, integradores, lo que agiliza su puesta en marcha en entornos reales. En definitiva, Cohere Embed V4 no solo encuentra documentos, encuentra respuestas, y lo hace en el idioma que hables, en el formato que tengas y con una comprensión que va mucho más allá de las palabras clave. Es, en cierto modo, dotar a tu archivo de memoria contextual e inteligencia multilingüe. En Conexión Pública, te explicamos la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Sistemas de riesgo mínimo. ¿Todo vale si es entrenamiento? Cuando hablamos de la regulación de la inteligencia artificial, solemos imaginar escenarios complejos, decisiones médicas automatizadas, vigilancia biométrica o algoritmos que afectan a las contrataciones laborales, pero hoy queremos ir al otro extremo del espectro. Queremos hablar de los llamados sistemas de IA de riesgo mínimo, esos que a simple vista parecen inofensivos y que precisamente por eso no están regulados por la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y aquí la pregunta es clara: ¿todo vale si es entretenimiento? Según la Ley de Inteligencia Artificial aprobada el pasado año, la mayoría de los sistemas de bajo riesgo, como los que encontramos en videojuegos, filtros de spam o asistentes virtuales para entretenimiento, quedan fuera de las obligaciones legales. No necesitan pasar por auditorías ni cumplir con requisitos de transparencia estrictos, en principio, porque se considera que no representan una amenaza significativa para los derechos fundamentales, la seguridad o el bienestar de las personas. Pero en un mundo en el que los videojuegos incorporan personajes no jugables con IA generativa, donde los asistentes virtuales imitan voces reales y donde la realidad aumentada se mezcla con contenidos creados automáticamente, ¿hasta qué punto podemos seguir considerando estos sistemas seguros por defecto? Uno de los grandes ejemplos son los videojuegos con inteligencia artificial adaptativa. Estos juegos pueden aprender del comportamiento del jugador y modificar la dificultad, el guión o incluso las interacciones entre personajes. Si bien esto ofrece experiencias mucho más ricas, también plantea dilemas. ¿Puede un juego fomentar conductas adictivas a partir de un análisis de patrones de juego? ¿Qué pasa cuando se cruzan datos sensibles como el estado emocional del jugador? La ley, en su versión actual, no entra a regular este tipo de usos. De hecho, ni siquiera exige advertencias visibles que indiquen que se está interactuando con una inteligencia artificial. Y lo mismo ocurre con otras aplicaciones de riesgo mínimo, como los filtros de imagen en redes sociales o las plataformas de entretenimiento que personalizan contenidos a través de algoritmos invisibles. Entonces, ¿por qué no están regulados? La respuesta oficial es la proporcionalidad. Regularlo todo sería inviable y contraproducente, especialmente si el riesgo es bajo. Pero aquí entra una cuestión ética. ¿Es realmente bajo el riesgo cuando hablamos de millones de personas interactuando a diario con estas herramientas sin saber cómo funcionan ni qué consecuencias pueden tener? Pensemos en los deepfakes humorísticos. Muchos están generados con inteligencia artificial de propósito general y al ser clasificados como de bajo riesgo, se libran de controles exigentes. Sin embargo, estos contenidos pueden ser usados para desinformar, manipular opiniones o afectar la reputación de personas reales. ¿Dónde trazamos la línea? Desde Conexión Pública creemos que no se trata de pedir más regulación por defecto, sino de invitar al debate público sobre los usos cotidianos de la inteligencia artificial, porque muchas veces lo que empieza como un entretenimiento termina influyendo en la percepción social, en nuestras emociones o incluso en nuestras decisiones. Un aspecto positivo es que la Ley de Inteligencia Artificial sí prevé una clasificación dinámica, es decir, los sistemas pueden ser reclasificados si su uso o impacto cambia con el tiempo. Por ejemplo, un sistema inicialmente considerado de riesgo mínimo podría convertirse en limitado o alto riesgo si se integra en contextos educativos o de salud. Además, hay un elemento esperanzador. La propia ley reconoce que las tecnologías evolucionan más rápido que la legislación y por eso deja la puerta abierta a actualizaciones futuras, códigos de conducta voluntarios y cooperación entre Estados miembros, una especie de flexibilidad regulatoria que será clave para abordar casos grises. Porque al final, la pregunta no es solo qué regula la ley, sino qué queremos que la tecnología respete: nuestros derechos, nuestra privacidad, nuestra dignidad. Y eso, por mucho que un algoritmo parezca inofensivo porque solo se usa para entretener, sigue siendo un tema muy serio.
Y con esto cerramos un episodio cargado de ideas, herramientas y dilemas que marcan el pulso de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Hoy hemos aprendido cómo diseñar un sistema de análisis de datos sólido, descubrimos una herramienta que entiende más de 100 idiomas para ayudarte a encontrar lo que buscas y nos asomamos a un escenario donde lo personal se vuelve rentable, lo emocional se digitaliza y la regulación aún no alcanza el ritmo de la innovación. Desde el impacto geopolítico de la inteligencia artificial hasta los riesgos de una IA demasiado complaciente, pasando por Meta, Perplexity y los nuevos fantasmas digitales, la tecnología no descansa y nosotros tampoco deberíamos hacerlo a la hora de pensarla. Te invitamos, como siempre, a visitar conexionpublica.es para leer los artículos completos y seguir explorando estos temas que nos tocan más de lo que parece. Nos escuchamos la próxima semana con más tendencias, herramientas y debates sobre tecnología con propósito. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública,